vamos a leer en esta mañana de los versículos 15 al 18 y comparándolo a la luz del resto de las Escrituras. Dice así el capítulo 1 de Juan, en el versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos una serie de frases. Parecen inconexas porque cada va hablando de cosas distintas en unos pocos versículos. Y empieza diciendo que Juan, el Bautista, dio testimonio de él. Eso ya lo estuvo comentando también nuestro hermano Ismael, a raíz del versículo que menciona el versículo 7, de que dio testimonio de él. Podemos recordar que del 6 al 8 de este capítulo habla de que él dio testimonio de que el Señor Jesucristo, el Verbo, era la luz, entendiéndose como la luz paralelo con lo que es la vida, lo que es la iluminación por parte de Dios. También en Juan, más adelante, en el 33, en este mismo capítulo, dice que fue testigo de cómo descendía el Espíritu de Dios en forma de paloma. Y dice, de esto también da testimonio. También en el 34 dice, da testimonio de que este es el Hijo de Dios. También da testimonio más adelante cuando él empieza a predicar y a clamar a todas las multitudes diciendo, este es el Cordero de Dios. Y para las mentes de entonces, judías, educadas en el sacrificio de animales, de corderos, en el templo para perdón de sus pecados, entendían perfectamente lo que estaba diciendo. Este es el Cordero de Dios, el auténtico, el que ya sustituye a todos los demás sacrificios, que era algo bastante para ellos chocante. Este mensaje decía aquí el Cordero de Dios. Dice que Él es el que tenía que precederle, porque hemos leído, este es de quien yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Habla de la preexistencia del Señor Jesucristo y también de la preeminencia, dos cosas, porque Él dice que era primero que yo, digamos, más alto nivel, incomparable, porque después diría que no soy digno ni de desatar sus sandalias, pero también decía, él es antes de mí. Y lo dice un hombre que nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir con que era antes de mí si yo nací antes que él? Pues efectivamente está hablando de la deidad de Cristo. Y quien lo dice era su primo. Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. Con lo cual, cuando seguramente tú has jugado con él y has convivido con él, ¿cómo te atreves a decir que él es auténtico Dios? ¿Qué vio? Porque eso es bastante difícil. Sin embargo, dice, yo doy testimonio de que él es antes de mí y que él es la luz del mundo y que Él es el verdadero Dios. O sea, lo que lo está diciendo aquí es bastante difícil de asimilar. Todo el capítulo 1 y siguientes, porque Juan se va a dedicar a hablar de la preexistencia del Verbo. Primera de Juan, también. Apocalipsis, también. Los 3 libros que escribe el mismo autor quieren ensalzar a Jesús como Dios. Y esto lo vamos a ir viendo.
era también el que tenía, Juan el Bautista, el que tenía que preceder al Señor Jesucristo. Todo el mundo sabía que había un Elías que había de venir, porque se lo preguntaron más adelante, en el versículo 21 de este capítulo 1, dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Pues evidente que no era Elías. Porque en la profecía de Malaquías, en el último libro, como mencionó Ismael, en el capítulo 3, dice que iba a venir un precursor para preparar camino. Como hacían antes los reyes, primero enviaban una embajada para que prepararan todo lo que al rey le gustaba, para que cuando llegara a tal sitio tuvieran su comida, en fin, todas estas cosas. Yo me acuerdo también, era yo pequeñito, estaba con mi padre en lo que le llamamos el parque. Él tenía allí, mis padres han sido colonos y han tenido allí un pequeño huerto. Y allí está la gran mansión de, no sé si el Marqués o el Barón. No sé. Bueno, una mansión de películas. De hecho han hecho películas ahí. Y recuerdo una vez que yo fui a beber agua a una fuente cercana por allí y me veo el mayordomo vestido a rayas y allí gente preparando la casa porque venía a pasar el verano. Pues esos son los que preparaban y allanaban el camino para cuando llegara esta persona. Y Malaquías, más adelante, en el capítulo 5, dice que era el Elías. Menciona que Elías tenía que venir. Es decir, en el capítulo 3 dice que va a venir un precursor, que va a allanar el camino, que lo va a preparar, que vaya anunciando a voces que viene, que viene, que viene. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Que viene, el que viene tras de mí anunció y se encontraron después en el río Jordán cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces, como decía que era Elías el que tenía que venir, y en Apocalipsis habla también de los dos testigos y todo el mundo piensa que es el Elías prometido, el Elías que había de venir, pues le preguntaron, ¿eres tú el Elías? Claro, él evidentemente dijo que no, como el profeta Elías, no. Pero Cristo, en Mateo 11:14, dice lo siguiente. Mateo 11:14 dice, voy a leer el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Cristo confirma que este es el Elías que había de venir, el que Malaquías, el capítulo 5, dice que vendría. Así que, a su vez, Cristo da testimonio de que este era el Elías. El verso siguiente dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra plenitud se relaciona mucho con Dios. Plenitud es algo que es perfecto, está lleno, significa que está lleno, pero que si tú le añades algo más deja de ser perfecto. En hebreo muchas veces utilizaban la palabra consumado. Es tan perfecto lo que está hecho que cualquier añadidura hace que sea una imperfección. Eso es la plenitud. Y dice que de su plenitud tomamos todos. En Colosenses, en el 2:19, habla de que en él reside toda la plenitud de la deidad. En Cristo, en un cuerpo aparente de hombre, residía toda la plenitud de Dios en él. ¿Cómo es posible? Y al hablar de plenitud, se habla de Dios. Y cuando Cristo dice que subió, en Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, perfecto. Habla de que Cristo
es Dios. Menciona también la palabra pleno. Algunos que no están muy de acuerdo con esto cambian la versión y dicen algo muy parecido, y que dicen, Él subió al cielo para cumplimentar todas las cosas. Aprovechando de que etimológicamente de la raíz de la palabra viene lo mismo, porque cuando nosotros decimos cumplir algo es terminar de rellenarlo. Es la misma raíz. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hemos separado y ponemos cumplir como algo que se tiene que hacer, pero realmente está llenando de complementar algo, terminar de llenarlo. Entonces, dicen que el Señor subió arriba pues para dar cumplimiento a las cosas, pero no es lo que está diciendo. Subió al cielo para llenarlo todo. La gran expansión, el universo, lo que es el cielo, y está la presencia de Dios. Es que lo llena todo. Y a Cristo se le da esa facultad, la facultad de la plenitud de un Dios, quien lo llena todo. Hay más versículos que hablan sobre la plenitud de Cristo. En Efesios 1:23 dice, aquel que todo lo llena en todo. Eso se está refiriendo a Dios. Y si leemos también en Efesios 4:13, nos sigue hablando de la plenitud de Dios. El que quiera me puede acompañar, pero yo lo estoy buscando también. Efesios 4:13 nos dice, Efesios, no, 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí también hace una referencia a la plenitud. Y en Colosenses 1:19 nos dice que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Falta aquí decir de la deidad, pero si es el Padre quien lo dice, que habitase en Él toda la plenitud, significa toda la deidad. Luego, aquí Juan nos está diciendo que de su plenitud tomamos todos. De su deidad, en algún modo participamos nosotros porque somos creación suya. Pablo en aquel discurso allí en Atenas dijo una frase, en Él somos y en Él nos movemos, es decir, gracias a Él tenemos la vida, en Él somos y en donde nosotros nos movemos, por Él ha sido hecho. Luego de su plenitud participamos todos. Y aquí dice, gracia sobre gracia, como si fuera gracias distintas, ¿no? Pero lo que la frase quiere decir, una gracia tras otra, una gracia tras otra, como si fueran olas. No termina la gracia. Igual que hay textos que dicen su misericordia es nueva cada día, su gracia no es que se renueve, viene una detrás de otra. Si podemos hablar de que la primera gracia es que hemos sido perdonados, hemos sido rescatados por la fe en el Señor Jesucristo, y ahí es la primera gracia. Pero es que después el Señor nos habla de una regeneración. Nos cambia nuestro modo de pensar, nuestro modo de procesar, y de una manera sobrenatural. Es otra gracia. Nos da dones que no entendemos. Es gracia sobre gracia. Continuamente la gracia de Dios. Y es que el Señor Jesucristo representa la gracia de Dios. Porque Dios no nos habló por su creatividad, por su poder,
porque es un Dios tremendo. No nos habló en lenguaje de justicia, que es lo que podría haber hecho cualquier Dios. Yo soy poderoso, te he creado y demando esto de ti. Y si no haces esto, pues te vas al infierno. Sabemos de mitologías, de dioses, y algunos que el Dios creador lo ven de otra manera también y lo ponen como un Dios justiciero. Lo del palo y la zanahoria para mí no es libertad, porque si haces lo que yo te mando, premio, y si no, infierno. ¿Dónde está, pues, la libertad tan cacareada en la palabra de Dios? Pues, querido amigo que me escuchas, el infierno ya estaba creado antes que nosotros, porque fue el destino de los ángeles caídos. Lo que pasa es que un ángel caído engañó a la humanidad. Y el hombre en su libre albedrío, porque Dios nos hizo libres, pues se equivocó y escogió mal. Y las consecuencias es la esclavitud del pecado. Puede sonar muy raro, y alguno piense, yo no soy esclavo de nadie. Pero mira las consecuencias en este mundo. ¿Que somos esclavos? Sí. Llámalo como quieras. Pero no lo hicimos bien. Y el Señor en su misericordia, en su gracia, mejor dicho, nos libró de esa terrible esclavitud, pero claro, costó mucho. No fue fácil. Entonces, fue provista una víctima propiciatoria y un pago. Alguien sacó la cartera y pagó esa deuda. Pues eso es gracia. Justicia es que hubiéramos recibido lo que nos merecemos. Y misericordia, que a lo mejor, venga, no te castigo, te libras esta vez. Pero gracia es que además de ser culpables, de merecernos todo, el Señor nos hace regalos. Gracia sobre gracia. Y ese es el lenguaje que el Señor Jesucristo emplea, que nuestro Dios emplea para con la humanidad. Mira que tiene otras formas de hacerlo. Podría haber sido la justicia. Podría haber sido, no sé, cualquier otra característica de nuestro Dios. Pero eligió la gracia. Por eso en esta mañana nosotros estamos aquí reunidos recordando eso. Un don inmerecido, que es lo que significa gracia. La gracia se ha manifestado en perdón de nuestros pecados, en la justificación. La justificación es que no siendo justos, se nos hace justos. En el momento que alguien paga por nosotros una multa, delante de la ley, estamos en paz. Estamos justificados. No hemos sido nosotros los que lo hemos hecho, lo hemos recibido. Y el canal por el cual recibimos esa gracia es la fe. No son las obras, no son los méritos. No podríamos pagar un segundo de esa eternidad. Y Dios ha provisto, en su misericordia, de que sea la fe. Aquellos que de verdad creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, que lo hemos confiado porque no podemos hacer otra cosa. ¿Cómo pagaremos todos sus beneficios para con nosotros? No tenemos nada que le pueda satisfacer a nuestro Dios, salvo nuestra adoración, nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento hacia Él. Y por la fe recibimos esa gracia salvadora. Así ha querido nuestro Dios expresarnos. También tenemos su palabra, también tenemos su verdad, la única verdad. También tenemos manifestaciones bellísimas de la creación. Tenemos otras muchas cosas. Pero digamos que el lenguaje principal con que Él se ha manifestado fue la gracia. Cuando Él nace en este mundo, para cumplir este precioso plan, los cielos se abren. Y lo que estaban comunicando fue una manifestación de la gracia de Dios. La cruz fue manifestación de la gracia de Dios. La creación de este mundo, al cual nos hizo reyes en este mundo,
íbamos a ser los señores de este mundo. Así lo hizo nuestro Dios. Y para que disfrutemos de su creación, fue de la gracia de Dios. El que Dios quiera compartir su gloria contigo, es gracia de Dios. Para que donde yo esté, vosotros también estéis, es por la gracia de Dios. Y la gracia se manifiesta de manera continua. Y cuanto más necesitamos, o más necesitados estamos, o más débiles, más se manifiesta esa gracia de parte de Dios. Romanos 5:20 dice que allí donde el pecado abunda y nos machaca, y donde te arrebata de Dios, o donde ya no puedes hacer absolutamente nada más, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, todavía mucho más. Pujó mucho más, sobrepujó. Así que cuando nos dice gracia sobre gracia, es verdad. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Así también lo decía Pablo. Soy lo que soy, no porque haya estudiado a los pies de aquel reputado rabino Gamaliel, no porque fuera estricto fariseo que ha cumplido con todo, no dejó de cumplir nada, no porque sabía hablar 3 idiomas. No, soy lo que soy, un luchador que aunque estoy medio enfermito, tengo algo de debilidad, he cruzado los mundos, he naufragado, he pasado hambre, he luchado contra las bestias, he hecho todo lo que he hecho por el Evangelio, pero no yo, mi fortaleza, porque soy yo, sino soy yo por la gracia de Dios. Así que nosotros reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestra salvación. Gracia sobre gracia. Y participamos de su plenitud. Ahora viene otro verso, en el cual parece también un poco distinto, pero va en conexión. Donde dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. Vale. Esta carta fue escrita a los romanos o a aquellos de cultura griega. Y estos conocían mucho de Moisés, porque le está hablando aquí algo desconocido para ellos. Sí, ya a estas alturas conocían a Moisés. Tener en cuenta que en las iglesias que había por Galacia, por el mundo griego, sí que sabían, puesto que además había una corriente judaizante bastante fuerte. En Hechos ya lo vemos. Y Gálatas es un libro prácticamente escrito para decir, oye, no os dejáis embrujar por estas nuevas... No. Seguid firme en la palabra de Dios. Y es que venían algunos diciendo que aparte de ser salvos por la fe en Cristo y por su gracia, aparte debíamos cumplir también todos los ritos de Moisés que el mismo Dios había mandado. Entonces, oye, circuncídate, guarda el 7º día, no coma de esto, no coma de los otros, y todas aquellas cosas que tenía el pueblo de Dios. Entonces, claro, Pablo tiene que decir, no, esto es ya pasado. Solo la gracia de Dios y basta. No podemos imponerle a este pueblo, que ni siquiera es hebreo, una carga que ni nosotros mismos podemos llevar. Así que, no. Sí que conocían a Moisés. En la iglesia el contexto, desde luego, sí que lo tenían. Entonces, cuando les dice que por Moisés vino la ley, pues creo que lo entendían bastante bien. No voy a leer versículos respecto a esto, porque ya sería otro tema, pero en Gálatas y en Romanos, hablando de la diferencia del Antiguo y Nuevo Pacto, hay muchos versículos al respecto que se podrían tocar en otro momento. Pero conocían a Moisés. Y Juan contrasta en este texto la ley con la gracia. La ley con la gracia. Sí que hubo un tiempo en que la ley fue el lenguaje de Dios. El cumplimiento de la ley. Pero era como algo para que nosotros nos diésemos cuenta. Y no es que fuese mala la ley, es que la gracia es mucho mejor. Pero aquella ley prefiguraba
el nacimiento de Cristo y el Cordero que vendría a sustituir todos aquellos sacrificios, el que Juan anunciaba aquí, el Cordero del mundo que quita todo el pecado. Pero en la ley lo que había es mucho cumplimiento, seguimiento de la ley, y Dios, dice la palabra de Dios, que perdonaba el pecado de ellos por aquellas ofrendas que hacían, en virtud de lo que recordaba ese Cordero, que era el Cordero Pascual que iba a venir más tarde, el Señor Jesucristo. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, pero ellos desde la antigüedad miraban al futuro, que sería la venida del Mesías. Pero la ley era buena, pero la gracia es mucho mejor. Y si Moisés, que era muy importante, trajo la ley, al Señor Jesucristo se le reservó el derecho de traer la gracia. Él anunció el fin de la ley como salvación. No quitar la ley, porque él vino a abrogar la ley. Es decir, no os quito nada de lo que se dijo, porque la ley es muy buena. Pero sí que es el sentido de que ahora sea la ley la que salve, sino la gracia. Nos dice la ley que es imposible que nosotros podamos alcanzar la salvación por ley, porque pecamos de manera continua. Y vemos que en el libro de Hebreos está diciendo continuamente, hasta los mismos sacerdotes tenían que presentar ofrenda para ellos mismos, tenían que purificarse para poder entrar al santuario y ofrecer sacrificios por nosotros, y luego al año que viene vuelta otra vez, y vuelta, no, nunca alcanzamos, no somos perfectos. Entonces, nos dimos cuenta a través de la ley cuán imposibilitados estábamos nosotros de alcanzar la salvación. Y Cristo vino a decir, ya que conocéis la imposibilidad de alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, vamos a hablar de la gracia. El nuevo pacto que prefiguraba Jeremías vendrá una vez cuando ya no será un pacto, sino será testamento, ya no será dos voluntades bilaterales. Si una no cumple, pues el pacto ya se va a pique. Mientras que un testamento, hagas lo que hagas, yo soy el que tengo esta voluntad de hacer esto que quiero hacer, tengo capacidad y voluntad y lo voy a hacer. Y eso es un testamento que por eso se dice ahora el nuevo pacto, el nuevo testamento. Dice gracia y verdad. No solamente dice la gracia, dice la verdad. Y aquí me he fijado que no dice la gracia o la verdad, o gracia, verdad, sino que dice la gracia y verdad. Va seguidos. Y a mí me parece un poco paradójico, porque a veces chocan. Por la gracia tengo una cosa, por la verdad tengo la otra, la contraria. Sin embargo, dice que gracia y verdad. Y la una sin la otra. Y la una se complementa con la otra. No dice que Cristo era, como decía más arriba en el versículo anterior que hemos leído, que leyó Ismael, lleno de gracia y de verdad. No dice lleno al 50% de gracia y al 50% de verdad, sino 100% gracia y 100% verdad. Y esto es un poco difícil de entender. Hay cristianos e iglesias que están muy orientados a hablar sobre la gracia. Y a veces abandonan la otra parte, la verdad. Hablan de perdón, de libertad en Cristo, de bendiciones, prosperidad y ciertas normas morales o por parte de Dios se entiende como legalismo, y eso no quieren incomodar, ofender, no mencionan la palabra pecado, está mal visto, parece eso intolerante, y presentan un evangelio descafeinado y con unos mínimos exigibles tan bajos que hace sentirse bien al que lo escucha. Son fuertes en cuanto a la gracia y muy débiles en cuanto a la verdad. Eso no puede ser. Y ahí también tenemos lo contrario. Iglesias
que están orientados exclusivamente a la verdad, a veces fariseicas, legalistas, muy centrados en estudio teológico, en las escrituras, muy fieles a todo lo que dicen y a veces juzgan con mucha rapidez y son lentos en perdonar y a lo mejor no hay mucha empatía. En fin, y eso hace enfriar a muchos y a veces a estos muchos le parece que es más gracia la tolerancia del mundo que ofrece que lo que está dentro de la Iglesia. Y eso no pasa. Son fuertes en la verdad teológica a lo mejor, pero débiles en la gracia. Y no. La verdad sin la gracia fomenta legalismo. Envenena a veces la Iglesia y espanta al que viene. Y la gracia sin la verdad produce a veces indiferencia moral e impide que la gente vea realmente la necesidad en Cristo. Es decir, a todo el mundo, no sé, estoy pensando en un médico que le diga al paciente, está muy bien, y le dé lo que quiera escuchar, y no le habla la verdad de su situación. Pues no. Aunque incomode, hay que decirlo. A las personas hay que advertirles del serio peligro que están corriendo si desechan a Dios como Salvador. Pues, les puede ofender, pero cuando tú dices la verdad acompañada de gracia, como lo hacía el Señor Jesucristo, no debe ofender. Llamemos al pecado, pecado. Llamemos al infierno, infierno. Y existe. Llamemos a la justicia de Dios, justicia. No pintemos un Dios a nuestra medida, totalmente bondadoso, pasa a todo el mundo, porque entonces el cielo deja de ser cielo. Si nosotros que somos considerados buenas personas, pero tenemos celo, ira, envidia, pasamos, el cielo deja de ser cielo. Ya no es santo. ¿Qué estamos diciendo? Los intentos por suavizar el Evangelio, endulzarlo y descafeinarlo, pues no van a traer más gente. Y lo que trae no será almas convertidas. Convencidas, se sienten a gusto y vienen aquí porque se sienten a gusto. Como también en un club se sienten a gusto. Son del mismo pensar, fabuloso. Y si encima tienen buenos músicos, se canta muy bien, pues estupendo. Pero no podemos hacer eso. Ni tampoco podemos endurecer el Evangelio a base de reducir la gracia. Es decir, el pecador, Cristo dice esto, golpe bíblico, sin ofrecerle la gracia. Pero, en cierto modo, la verdad son como los barandales en un andamio para que no te caigas. Necesitamos la verdad. Y a veces la verdad la entendemos como si fuera un castigo o una ofensa. Pero si alguna vez en alguna curva derrapas donde hay un barranco y unos barandales o una valla chocas contra ella y sales diciendo, vaya, me he fastidiado el capó, el parachoques, y luego miras para abajo y ves 2 coches carbonizados abajo en el precipicio y dices, uy, esta valla me ha salvado. Pues la verdad conduce a eso. Hay muchas personas que no se sienten mal ni van a acudir al Evangelio. ¿Por qué? Porque no se les predica la verdad de su situación. Y esa verdad no se tiene que tener como castigo de Dios, sino como un barandal para protegernos de caer. Los barandales de la verdad han sido puestos para protegernos. Y nosotros ojalá prediquemos el Evangelio como lo hacía el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, las dos cosas. La una, sin la otra, no puede ser. Presentemos la cruda realidad de lo que es el pecado y al mismo tiempo la gracia de Dios. Mirad, yo no puedo entender la plenitud de la gracia de Dios si no alcanzo a comprender la profundidad de mis pecados. Si yo creo que no he hecho nada,
pecaditos. Pues la muerte de Cristo para mí casi fue... tampoco tenía que haber muerto. Es que yo tampoco he hecho mucho. A lo mejor me podía haber mandado un castiguito y tal, pero... No, tienes que saber la verdad. Lo desgarrador que es una mentira en la santidad de Dios. La ofensa, si Cristo tuvo que venir, Dios se humanó, se hizo carne para venir a rescatarnos. Vamos a ver, si han tenido que venir 4 helicópteros para sacarte de la montaña donde estabas perdido, si han tenido que movilizar al ejército y a la marina para sacarte, has hecho algo gordo. Necesito la verdad para saber agradecer a Dios su gracia. Y una de las cosas que en el cielo estaremos dando gracias a Dios continuamente, dice, ¿y por qué continuamente? ¿No te aburrirás? La profundidad de la riqueza de la gracia de Dios que decía Efesios. La profundidad. Si entramos a entender todas aquellas cosas, todo lo profundo, nosotros agradecemos más. Si ves el mundo que Dios ha creado para ti, y lo ves perfecto y ha sido creado para compartir su gloria con nosotros, gracias, gratitud. Necesitamos la verdad, aunque nos duela, para entender la profundidad de nuestro pecado. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, que muchas veces nosotros decimos que es el tribunal que tienen que pasar los creyentes, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, dicen el tirón de orejas, pero yo voy más allá. Más que el tirón de orejas, decir, mira esto, esto y esto, y esto que necesitamos saberlo para entender la gracia de Dios. Creo que también hay otras muchas veces que la gracia de Dios actúa en nosotros y nunca lo supimos. ¿Te acuerdas cuando tú clamabas, decías esto y parece que, mira, ¿te acuerdas qué tal? Mira cuántos ángeles movilicé en esto para tu causa. ¿Te acuerdas? Entonces, necesitamos saber. Y en el tribunal de Cristo sabremos muchas cosas que se nos dirán. Seremos juzgados bajo el amparo de Cristo, no seremos condenados, pero allí se verán todas las cosas. Comprenderemos la magnitud de la gracia de Dios. Sigue diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otro enigmático versículo que habla sobre la deidad de Cristo. Y dice que a Dios nadie le vio jamás. Y lo asevera profundamente, pero es que más adelante, también en 1 Juan 4:12 dice, a Dios nadie le vio jamás, también lo dice. En la primera carta de Juan 4:12 lo dice. Y esto parece contradecir algunos textos. Moisés hablaba con Dios. Incluso Dios dijo, vosotros entraréis al templo y yo os podré hablar por profetas, por el templo y todas estas cosas, pero a este yo le hablaré cara a cara. Entonces, eso lo dice Dios, Yahvé, Jehová. Vemos que Enoc paseaba con él, iba hablando. Entonces se contradice a lo que dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, porque también hay otro texto que el propio Dios dice, cuando Moisés le dice, muéstrame tu rostro. Ahí también se contradice, ¿no? Hablaba con él, pero por lo visto no lo había visto. Y él dice, te mostraré mi gloria, porque si me vieras morirás. Muchos a los que se le apareció el ángel de Jehová, dicen, muerto soy. Muerto soy porque he visto la gloria de Dios. En Isaías 6, en esa visión que habla Isaías de que vio la gloria de Dios, y una gloria inmensa que dice que, vamos a ver, dice, en el capítulo 6 de Isaías, dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nadie me podrá ver y vivir. Eso ellos lo sabían, y como Isaías vio la gloria de Dios, pues creía que iba a morir. Pero todas estas manifestaciones son el verbo de Dios. Lo que nosotros vemos de Dios es la parte creadora, la parte comunicadora, la que Juan presentó como el verbo. Y aunque me cuesta trabajo explicarlo y entenderlo, dice que una parte de la deidad asumió carne y habitó entre nosotros. Pero el hecho de tener carne no quiere decir que se le restase cualidades de su divinidad. No, al contrario, en él residían todas las cualidades de la deidad, solo que no quiso utilizarlas en su humanidad. Los clavos le dolieron, la espina de la corona también. Y no utilizó la deidad para que vengan clavos a mí, que no me va a doler. Experimentó humillaciones, quebrantos, sufrimientos, traiciones, todo. La máquina de pruebas ahí experimentó. Pero entonces, antes, ¿quién se manifestaba? Antes de que el Señor Jesucristo naciera en Belén. El Verbo. Yo no sé si en algún versículo, creo que no, parece que nunca hubo contacto. Hubo presencia, hablaban, pero no sé si hubo contacto. No sé si en el encinar de Manre, cuando Abraham recibió a aquellos tres, en fin, yo no lo sé. Pero Dios tiene capacidad de presentarse como cuerpo y ser tocado. Sí, tiene esa capacidad, ¿por qué no? Pero hasta el día en que el Verbo tomó carne y habitó con nosotros, nunca tuvo un cuerpo probado. Pasa por la máquina y por el molinillo de los sufrimientos. Por nosotros. Ahí es donde reside la gloria y el cántico que se ve en Apocalipsis, el capítulo 4 y 5, y donde también Filipenses capítulo 2, que toda la exaltación que habla no es al Verbo, es a Cristo. Porque el Verbo ya tenía la deidad, el Verbo ya tenía la gloria. O sea que habla del cuerpo humano. Y hay otra cosa, que cuando Isaías vio a Dios, el mismo Juan, más adelante, dice que Isaías vio su gloria y habló de él. En Juan 12:20, vamos un poquito más adelante, capítulo 12:40, perdón. Fijaos qué texto. 12:40 dice los textos que dice Isaías. El capítulo 6 que yo me he dejado, más adelante menciona esto. Vamos a leer el 39. 12:39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Estos son partes de Isaías 6. ¿Vale? Y se conviertan, y yo los sane. Y ahora dice Juan, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Y quién es el él? El antecesor, el sujeto antecesor, lo vemos más arriba en el texto, cuando dice Jesús. Es decir, que aquí está diciendo Juan que lo que vio Isaías era Cristo. Isaías vio su gloria y habló de él. Entonces, al texto que dice nadie conoce, a Dios nadie le vio jamás, no se contradice, no lo hemos visto en su forma espiritual o en su dimensión. No. Si en ese nadie excluye a los ángeles que están con él, no lo sé. Si ese nadie solamente se refiere para los de la tierra, humanos, no lo sé. Pero a los que vieron, los humanos que vieron a Dios, era el Verbo. Antes de encarnarse y ya después, cuando él habitó entre nosotros. Y dice que el único que lo conoce, en otro texto, en Mateo 11:27 dice, él le ha dado a conocer, nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar. Vale. Y aquí Juan nos dice que solo puede conocer a Dios aquel que está en el núcleo de la deidad. Aquí lo dice con la palabra, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alguien que está dentro de la deidad puede dar a conocer a los demás. Y como decía, creo que de los primeros padres de la Iglesia, creo que era Orígenes, pero no estoy muy seguro. Y ya para concluir, decía, el Verbo no es, hablando de Cristo también, el Hijo, no es Dios por extinción, una parte de la Trinidad, sino por extensión. Nunca dejó la Trinidad, nunca salió, nunca hizo esto, sino que de algún modo se extendió, se hizo visible, se hizo patente. Entonces es lo que él quiere decir. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está dentro, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y una vez más habla de la Trinidad. Un concepto que no podemos entender muy bien. Pero cuando en Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y cuando quiera que fuese ese principio, el sujeto era el Verbo y no Dios, y luego dice que estaba con... El verbo en la preposición en griego parece como que estaban como cara a cara, es decir, están ahí, y aquí menciona el seno. Y luego cuando dice que Él le ha dado a conocer, pues habla de más de uno aquí, sigue hablando de la Trinidad. Bien, pues concluimos aquí hasta el versículo 18 y para mí es muy importante lo que el Señor nos habla en este Evangelio de una manera teológica, presentando la deidad de Cristo. De otra manera, nuestra salvación no tiene sentido. Si Cristo no ha sido hombre, si se le niega la deidad, también es malo. Y lo que he podido percibir es el lenguaje de gracia, eligiéndolo por encima de todas las demás formas de expresión que pudieran haber habido. Para mí eso es un gran Dios, porque podía haber hecho lo que hubiera querido. Pero esa gracia, tan abundante, gracia sobre gracia, no la entiendo. No la entiendo. De verdad que es algo impresionante. Y que haya querido hacer todo esto por nosotros, por nuestra causa, me impresiona. Señor y Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, porque es a través de ella que recibimos ese testimonio de tu gracia, que recibimos tu sentir, tu amor hacia nosotros, el mensaje de tu salvación, y que queremos extender a todos aquellos que nos rodean. Queremos que todo el mundo sepa del gran mensaje, la gran noticia del Evangelio, a veces distorsionada, Señor, por nosotros mismos y por nuestras maldades, pero tu palabra es clara. Y es por tu gracia que estamos aquí hoy. Y por tu gracia que somos salvos. Señor, pues recibe nuestra gratitud desde el fondo de nuestro corazón hasta donde entendemos. Recibe la adoración de nuestra parte, Señor, y te la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén.